Rocío Valderrey, que hoy nos recibe en su casa. Vamos a hablar con ella, periodista deportiva, de la primera hora, y como ella, además, se define montermoseña. Bueno, Anto, gracias por recibirnos, primero que nada. ¿Cómo estás en tus Gracias. vacaciones? ¿Te vinimos a molestar nosotros? No, por favor, un placer. Estamos disfrutando un poquito de monte, siempre a fin de año es un clásico, vengo con toda mi familia, obviamente, así que disfrutando un poco de la casa, de la familia, de la playa, muy contenta. Me encanta que te definís como montermoseña, siempre es una Sí, bandera que tenés ahí bien plantada en todos lados a donde vas. sí, es que me siento así, más allá de que hace un montón ya que no vivo acá, pero bueno, uno es de donde también se crió, yo hice la mayor parte de la escuela, mis amigas, mi familia, hasta acá, mi casa, así que me siento montermoseña y siempre que puedo lo digo. ¿Cómo fue el salto de irte de Montermoso a la gran ciudad, que es un poco lo que nos termina pasando mucho cuando nos vamos a estudiar? Sí, Bueno, vos hiciste un intermedio también, que estuvo bueno. hice dos intermedios Dos. porque me fui a hacer los últimos 2 años de secundaria a Tres Arroyos por trabajo de mi papá y después pegué el salto a Mar del Plata porque mi idea era estudiar periodismo, pero Buenos Aires me parecía como un cambio muy grande, así que decidí irme a estudiar a Mar del Plata y estuve los 3 años y después sí me fui a Capital. De hecho me fui sin conocer, o sea, más que haber ido alguna vez a pasear con mi familia y dije, bueno, vamos a ver qué pasa y me encantó, la verdad que me gusta mucho vivir allá también. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Capital? Y yo tenía 19, 20. Eras re peque. Era chica. Sí. Pero me adapté muy rápido. Yo le tenía un poquito de miedo a eso, a decir, bueno, de repente me encuentro acá, me fui a vivir con una amiga, eso me ayudó también un poco, ¿no? A no estar tan sola. Y me acomodé muy bien y no, nunca me costó el hecho de ir a trabajar a lugares que estaban lejos. Siempre me desenvolví bien y después me empezó a gustar mucho también la movida de Capital. ¿Siempre supiste de chiquita que querías estudiar algo relacionado con el deporte? Tengo entendido que te gustaba mucho el fútbol. Sí, ¿Y cómo fue encontrarte con el resto de los deportes? mira, la verdad es que sí, desde muy chica tengo eso marcado. A mí siempre me gustó el fútbol y a mí me gusta decir que ahora hay muchas más chicas a las que les gusta y desde pequeñas como que lo viven. No era tan común en mi caso, la verdad es que mis amigas no tenían las mismas inquietudes que yo. Por ahí hablaba más con mis compañeros, o esperaba que llegue el diario Leo, el gráfico, y siempre estaba como muy pendiente. Después, eso llevarlo a una profesión no lo tenía tan claro, porque siempre digo lo mismo, te puede gustar mucho el fútbol, pero si sos periodista deportivo te tiene que gustar comunicar, te tiene que gustar la profesión en sí, si no, es ir a la cancha nada más, o sea, no. Después yo me di cuenta y me fui dando cuenta que podía combinar esas dos pasiones, que a mí el periodismo y la comunicación también me gustaban mucho. Y el resto de los deportes los tengo ahí, la verdad que soy muy futbolera, lo tengo que reconocer, hay otros deportes que me gustan y trato también de estar siempre metida, pero yo soy muy del fútbol. ¿Y los primeros pasos que diste, cómo fueron? Porque por ahí empezás cubriendo algún que otro entrenamiento, la Sí. reserva, ¿cómo fue? Sí, a mí me pasó eso. Yo empecé a cubrir entrenamientos de River sin ir a trabajar, digamos, para ningún medio, sino estar ahí, poder practicar, poder hacer alguna nota que me sirva para adquirir un poco el ejercicio del periodismo, pero no estaba trabajando en ese momento. Pero yo sabía que si iba a esos lugares iba a conocer gente y se me iban a abrir algunas puertas. Obviamente que es un sacrificio, porque yo cuando me fui a Buenos Aires me fui a estudiar, yo empecé a hacer el CBC de la UBA para ciencias políticas, nada que ver, pero porque yo creía que del periodismo deportivo no iba a vivir, o sea, no es que era pesimista o que no me tenía fe, pero creo que en ese momento era realista. Yo llegaba a Capital Federal sin conocer a nadie, sin tener ningún contacto de nada, sin que haya muchos lugares en los medios para las mujeres, entonces era como, bueno, vamos a ver qué pasa, voy a probar un poco de suerte, pero mientras tanto voy a estudiar. Y cuando me di cuenta que ya no era compatible, porque iba a Barracas todos los días a hacer el CBC y yo quería estar en los entrenamientos, dije, bueno, no, tengo que elegir y empecé a ir allá y bueno, después empecé a trabajar en medios partidarios de River en ese momento y bueno, se me abrieron algunas puertas hasta que llegó una gran oportunidad que fue trabajar con Beto Casella y ya fue todo distinto, pero bueno, fueron 2 o 3 años de trabajar a Donorem y hacer todo ese caminito pensando en que en algún momento se podía llegar a dar algo. Y el contacto lo es todo, ¿no? En realidad es como que si no, no te enterás de las cosas allá en Capital. Sí, es como que nadie te viene a llamar, ni te vienen a golpear la puerta y dices, tenés un título de periodista deportivo, venía a trabajar. Eso no existe y la verdad es que para entrar a un medio
tenés que mostrarte. Creo que hoy las redes sociales también ayudan mucho, ¿no? A los más jóvenes, porque bueno, tenés esa posibilidad de mostrarte y de que sin tener ni siquiera seguidores, un video tuyo se pueda viralizar y a alguien le pueda interesar y empezar desde ese lado. Yo no lo tenía tanto en ese momento, entonces era estar en el lugar de los hechos y ver si se abría alguna posibilidad. Y bueno, ahí yo era un poco molesta con mis colegas, si sabes de algo, si conoces de alguien que necesite como para practicar, aunque sea, y bueno, ahí fue cuando me recomendaron y empecé a trabajar. Claro, complicado es en un mundo en donde, sobre todo en Capital, en donde hay tanta gente y hay tanta gente que hace lo mismo que lo que hace uno. ¿Cuál es el diferencial? ¿Cómo mostrarlo? ¿Cómo fue la llegada, gracias a eso, a Pop Radio? Mira, yo creo que el diferencial fue ese, fue insistir, estar todos los días ahí y mostrarme. No sé si tenía algo diferente en cuanto a lo periodístico, pero ya cuando te ven la carita tantos días y te preguntan, ¿y vos estás trabajando? No, pero bueno, yo quiero. Y bueno, ven que tenés como cierta inquietud, cierta pasión por esto, claro. Y creo que ahí fue el diferencial. Y cuando se abrió una chance en ese programa, en Pop, con Beto Casella para cubrir ascenso, y me dijeron que estaba la posibilidad, yo de ascenso no tenía ni idea, la verdad, no es que era un especialista ni mucho menos, y enseguida como que me puse a estudiar, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y después con Beto se fue dando de que hablaba mucho de ascenso, pero también él es un personaje que nos llevaba por todos lados. Se paseaba. Sí. Fui aprendiendo y crecí mucho, si bien creo que si hoy escuchara esas salidas diría un desastre, pero bueno, algo habré hecho más o menos bien, porque después empecé a trabajar en otros lados también. ¿La radio te gusta más o la tele? ¿Qué te gusta más? A mí me gusta mucho la radio, la verdad. Fue como el primer lugar donde estuve firme y fuerte allá, y no la dejaría. Pero después me empezó a picar el bichito de la tele, yo sabía que ahí podía llegar a darse algo, y cuando me dijeron también que había un casting, dije, bueno, esta es mi posibilidad, esta es mi oportunidad para entrar, tengo que pasar como sea. También estudié muchísimo, me preparé y tenía como ese convencimiento de que se iba a dar. ¿El casting era para TNT? No, el casting era para Torneos, es una empresa muy grande de allá, y que trabaja para distintos medios. En ese momento... Vos llegás sin saber para qué estás castineando. No, sí, totalmente. Pero bueno, Torneos... Sabés que es para la empresa, general, pero no sabés para qué medio, quizás. Claro, podía llegar a ser en ese momento para Fox Sports, para Teis Sports, para DirecTV Sports, que es donde yo entré a trabajar en ese momento. Y yo más o menos sabía que podía llegar a ser para DirecTV por lo que me habían dado, digamos, para hacer en ese casting, y me preparé. Sí, yo llegué diciendo, yo voy a quedar, no sé cómo, pero voy a quedar, y bueno, al final quedé. Además, entendiendo que por ahí imagino que estudias un poco el medio, cómo habla la gente, de qué hablan los mismos periodistas, los colegas, con quién vas a laburar, todo eso, ¿cómo es el entrenamiento para ir a un casting? ¿Cuál es la previa para llegar bien preparado? Mira, por suerte me habían dado como indicaciones de qué era lo que querían ver, entonces ya tenía como esa idea de que queremos que hagas como la previa de un partido, los datos de determinado equipo, que hagas una salida como si fueras la notera de Racing, me acuerdo en ese momento. Entonces yo, Tiki, me preparé absolutamente todo, casi de memoria, pero es como muy esquemático. Y después también está la chance de que te digan, bueno, improvisa algo y tiene que salir ahí en el momento. Pero bueno, me acuerdo que había otra chica también, que llegamos las dos en el mismo momento, y me dijo, bueno, ¿quién pasa? Y dije, yo paso, o sea, como yo estaba re segura de que quería quedar. Y creo que eso se vio también, porque la persona que me eligió, que después fue mi jefe, varios años, me dijo que había notado como ese entusiasmo. Así que bueno, es clave, creo, en un casting, más allá de lo que vos muestres frente a la cámara, ir convencida, ir por todo. Tener la actitud. Sí. Totalmente. Y dentro de, bueno, cuando estabas estudiando por ahí, más allá de las prácticas, por ahí hacer radio es un poco más sencillo, digamos, en el sentido de que tenés donde anotar, que podés contar con la compañía de alguien más y zafar algún asunto. Sí. ¿Cómo es pasar a televisión y decir, tengo que estar quieta, tengo que estar en tacos, tengo que estar vestida, no me puedo mover, no tengo una ayuda de memoria? ¿Cómo fue eso? Sí, es un cambio, por eso al principio como que hacía todas cosas grabadas, porque te van llevando, no es que de repente te tiran, viste, con la manada de leones. Al principio haces cosas grabadas, después te vas soltando un poquito más, tenés que estar informado, tenés el teléfono siempre ahí a mano, pero
no puede estar virando todo, así que es como un ejercicio que después vas adquiriendo. Yo me acuerdo cuando iba a los entrenamientos y le preguntaba al resto de los periodistas, ¿y cómo haces? ¿Y no te da vergüenza o no te da nervios hacerlo? Y todos me decían que era parte de su vida. Bueno, y yo ahora lo noto así y me pasa eso, que es parte de mi vida, pero bueno, sí, al principio tenía unos miedos tremendos. ¿Te ponías nerviosa? Sí, sí, ¿Te sí. equivocabas? Como todo, yo Sí. creo que sí, que me sirvió mucho que DirecTV también era un canal no tan visto, no es que, bueno, de repente, no sé, ESPN, Teis Sports, que ya estás muy expuesto, Claro. entonces los errores que tenía, yo soy re autocrítica y súper autoexigente, entonces capaz que me iba a mi casa llorando por una pavada, pero no era como masivo de decir, bueno, todo el mundo me vio equivocarme. Claro. Y ahí pude ir aprendiendo para por ahí me llegó la chance en TNT de estar en los partidos, de estar con un nivel de exposición más alto, ya tener más cancha. Y bueno, errores sigo teniendo, por supuesto, como todos, pero al principio, bueno, era diferente. ¿Vos te considerás feminista? Sí, obvio que me considero feminista, por supuesto. Sí. Porque es un lugar muy importante, que esto que decíamos, ¿no? De los medios de comunicación y del Sí. acceso de las mujeres, que hoy está un poco más Sí. allanado el camino, pero es gracias a algunas como ustedes que lo pelearon bastante. Sí, 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 sí. A ver, es un medio difícil. Es un medio difícil y eso que yo no soy de las primeras generaciones que han sufrido mucho más. Yo hablo con colegas quizás un poco más grandes que me cuentan cosas que yo no puedo creer que hayan pasado y son así. Creo que dentro de todo no me ha pasado de tener experiencias demasiado desagradables, más allá de alguna que se viralizó o alguna situación muy puntual. En general tengo buenos compañeros que trabajan también mucho para intentar ser mejores cada día, porque entiendo que para ellos es difícil, no es una justificación, ¿no? Sino que también es un cambio de paradigma que se nos da a todos y hay que entender que hay generaciones quizás de exfutbolistas, por ejemplo, ¿no? Que se han creado de una manera y que no podemos pretender que de repente sean demasiado abiertos en ese sentido, pero la verdad es que no tengo tantas malas experiencias en mi haber, aunque bueno, por supuesto que es una lucha diaria también para que ellos entiendan que más allá del lugar de la mujer, que ahora hay cada vez más, lo difícil hoy por hoy es que te habiliten la opinión, ¿no? Vos podés ocupar un lugar en una mesa de debate. El tema es cuando vos hablas, cuando vos opinas, ¿Se te escucha? ¿te escuchan? ¿Te tienen en cuenta? ¿Valoran lo que decís? ¿O es simplemente que tenés que estar ahí y nada más? Estás medio de adorno a veces, ¿no? Y bueno, eso fue todo un tema. Yo creo que al principio las mujeres en el periodismo deportivo eran eso. Lamentablemente, y creo que también a fuerza de mostrar conocimiento y de mostrar pasión por el fútbol, hemos ganado otro lugar. Es un camino largo, es un camino todavía muy largo el que queda. Justamente hacías referencia, bueno, a este momento que se viralizó, ¿no? Contestándole al turco en televisión, igual le contestaste con una altura que creo que, y una entereza que es muy difícil tener cuando uno se siente, bueno, fuiste básicamente tu opinión tirada por la borda únicamente por tu género. Entonces, me imagino, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo fue? Yo creo que me ayudó un poco esto que te decía antes, de que no era un medio tan masivo, entonces yo estaba como tranquila. Claro. Nunca jamás me hubiera imaginado que eso se iba a viralizar, nunca, nunca, nunca. Yo hablé como hablaba quizás incluso fuera de aire y me solté por eso. Creo que se dio un buen debate, que no fue agresivo de ninguno de los dos lados, que pudimos como mostrar nuestras cartas y que se dio de buena manera, que fue constructivo, que yo me quedé contenta desde ese lado, de que no fue una pelea. Pero sí me pasó que cuando yo, de hecho, era la previa de un partido, después hice el partido como si nada, nunca, no seguía hablando del tema, ni seguía enroscada con ese tema. Cuando me volví a mi casa, me di cuenta que tenía un par de mensajes de gente que lo había visto y yo dije, qué raro, porque no nos veían tanto, es la realidad. Entonces dije, bueno, debe haber estado bueno. Y lo volví a ver y me gustó, se lo comenté a mi pareja, que también trabaja en los medios y que me dijo, ¿por qué no lo subiste? Y digo, pero ni toca, no hay ninguna chance de que yo suba esto, ya está, ya pasó. Y bueno, después se termina viralizando igual. Pero bien, también estaba mi miedo de si se le iban a tomar mal mis compañeros, que nada. Sí, o si por ahí te podía llegar a perjudicar también en algún punto, más allá de... Sí, yo creo que, bueno, al otro día me explotó el teléfono como nunca, no podía creer, me llamaban de otros países, o sea, fue una locura. Y yo dije, lo primero que voy a hacer es llamarlo a Turco para decirle, mira, esto
fue de las manos, pero no había ninguna mala intención, se reía, o sea, estábamos como entendiendo eso, ¿no? Que él es un exjugador, que tiene por ahí una cabeza distinta. Es que también entender que quienes por ahí del público también piensan como Sí, ellos, ¿no? muchos, obvio. También, Igual tuve, como que eso fue raro porque no tuve hate, viste, como en las redes sociales, que es lo más normal. nada, se viraliza algo y te van a matar. El 99% de los Qué bien, comentarios eran positivos para mí. qué bien. Entonces, eso fue como que me ayudó a llevarlo mejor, ¿no? Mm. Incluso el conductor del programa, que yo dije, ay, le gustará o no le gustará, me llamó contento, me dice, no, salió en todos lados. Y nos reíamos, ¿no? La verdad que no fue algo agresivo y creo que fue bastante constructivo en ese momento. Sí, sí, sí. Entrando en esta era en la que se mediatiza o por ahí se viraliza, como decimos en las redes, toda pelea que es hasta incluso más agresiva. Los streamings van cada vez más desde el a ver quién se zarpa más o quién es un poco más picante. Y creo que, como decís, estuvo bueno porque se viralizó un momento que fue un intercambio de palabras entre dos personas adultas que se respetan además. Sí, sí, sí. De hecho, nada, seguimos hablando del tema, pero bueno, a él sí un poco lo agredieron más, porque bueno, es así. Sí. Pero no, fue positivo, estuvo bien. ¿No te recuerdas otras situaciones feas o molestas que hayas pasado? Sí, después hay experiencias, quizás me ha tocado compartir, no sé, una transmisión con no sé, un relator que yo sabía que no le gustaba que haya mujeres en el periodismo y que por ahí te tira algún comentario incómodo, pero yo con el tiempo fui aprendiendo también, al principio me afectaba mucho más, hoy sí, directamente, no te digo que no me afecta, porque puede haber algo puntual, pero casi que no, y entendí que el problema ya lo tienen ellos. Claro. Como que nosotras seguimos trabajando, seguimos estando en los medios, hay cada vez más lugares por suerte y trabajamos para eso, y el problema lo tienen ellos, los que se envenenan un poco con eso de que haya mujeres opinando y hablando de fútbol son ellos. Entonces cuando yo entendí eso, simplemente cuando me dijeron eso, el problema lo tienen ellos, yo cambié y pude readaptarme y que ya no me duelan o no me molesten ciertos comentarios o actitudes de otros periodistas. ¿Cómo te ves de acá a 5 años en tu futuro profesional? Bueno, ahora me toca un año de muchos cambios, me va a tocar conducir por primera vez un programa en TNT, así que eso va a estar bueno y para mí es un desafío profesional grande que voy a tener, así que creo que es el inicio de algo lindo, que es la conducción, así que ojalá que pueda mantenerme en ese camino. En el medio ojalá pueda cubrir el mundial, que es un objetivo, siento que puede llegar a darse esta vez sí. Y trabajando de esto, la verdad es que siempre fue mi gran sueño, es mi pasión, es verdad que a veces le pongo mucha carga al trabajo y creo que tengo que trabajar yo internamente, ¿no? Porque vivo para el periodismo, para todo lo que tiene que ver con los medios, pero me veo trabajando de esto, me encanta y encontrando quizás ese equilibrio también con lo familiar, con lo personal. Pero no me imagino de otra manera que no sea eso, hasta siguiendo los medios. Y viniendo a Montehermoso. Siempre, 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 siempre. No, Montes, de hecho siempre me pasa y lo cuento, que cuando me voy después del verano, me pica el bichito y digo, en algún momento volveré a vivir acá y me gustaría, me encantaría, pero también siento que hoy tengo toda mi vida armada ya. No va a pasar a corto o mediano plazo, pero no lo descarto tampoco. Anto, gracias por Bueno, recibirnos. un placer, gracias por la nota. A vos.